Hola, hoy vamos a ver la clase sobre las tipologías de costos. Y esta vamos a ver las primeras categorías sobre los costos, costos directos y costos indirectos. La clase anterior hablamos acerca de los elementos del costo, la materia prima, la mano de obra y el CIF. Hoy vamos a ver cuáles de estos costos son directos y cuáles son indirectos. Y vamos a profundizar un poco en ello. La clase anterior hablamos un poco de esto, pero hoy nos va a quedar claro a través de un ejemplo práctico también cuáles son los costos directos y cuáles son indirectos. Primero definirlos. ¿Qué es un costo directo? Un costo directo es aquel que yo puedo identificar claramente dentro del producto o servicio o aquel objeto del costo que esté costeando, valga la redundancia. Es aquel costo que yo puedo identificar y rastrear de una manera viable económicamente. Es beneficioso costearlo. Por ejemplo, aquí se da el ejemplo de la leche, o podríamos decir de una mesa que dimos en la clase anterior, y hablamos de una mesa de madera. La madera, en este caso, claramente es un elemento, un costo que es directo. Materia prima directa. ¿Por qué? Porque se puede identificar claramente que esa materia prima forma parte del costo de la mesa. También tenemos, por ejemplo, mano de obra directa, que es aquellos trabajadores que hicieron posible que esta mesa fuera fabricada. El cortador, el lijador, el pintor. Todos ellos trabajaron directamente en la fabricación de esta mesa. Se pueden identificar a través del costo, costos directos. Pero aquí, como pueden observar en la lámina, los costos indirectos son aquellos que son necesarios, eso no se cuestiona. Son necesarios y se relacionan con el costo en particular del producto, pero no se identifican de una forma económicamente viable. Es costoso relacionarlos de una manera directa. Es más conveniente en ciertas ocasiones llevarlo entonces como costo indirecto de fabricación. Pongamos un ejemplo basado en la clase anterior. Esta mesa de madera, por ejemplo, tenía pequeñas gotas de pegamento. O cuando yo hago chocolate o hago una torta o o cualquier cosa que requiere de poca cantidad, el pegamento requerido es una poca cantidad que es difícil de medir y de identificar cuánto es el costo que se incorpora a esa mesa. Y es costoso hacerlo. Tendría que estar midiendo claramente cuánto es lo que se ocupó de pegamento para esa mesa. Cuánto se ocupó, por ejemplo, de sal, de azúcar para la fabricación de una torta o de una tarta o lo que sea. En ese caso, entonces, estos costos no son relevantes o no tienen la importancia como aquel costo directo para poder ser identificado de manera directa. Entonces, en base a esto podríamos decir que hay factores que nos van a ayudar a determinar si un costo es directo o es un costo indirecto. Por ejemplo, la importancia y la materialidad del costo de materia prima o mano de obra nos va a decir si este costo en realidad es un costo directo. ¿Cuándo? Cuando es material, cuando es relevante dentro del costo del producto. La madera en la mesa, la leche en el envase de leche. También es importante la tecnología, porque hay ciertos niveles tecnológicos dentro de la empresa, en el área, por ejemplo, de producción, que nos permiten rastrear e identificar con mayor facilidad, con menor costo, algunos elementos que quizás para otras empresas podrían ser indirectos, para estas pueden ser directos, porque tienen herramientas tecnológicas de alto nivel que nos permiten llevar con exactitud e identificar ciertos costos asociados al producto. Y finalmente, el factor diseño de las operaciones. Si yo, por ejemplo, tengo una instalación, una fábrica o una parte de la fábrica específicamente destinada a un producto en particular, me será más sencillo llevar los costos, identificar aquellos costos que están asociados
de manera más clara a ese producto. Entonces yo podré identificar más claramente costos directos. Y todos aquellos que sea complejo por materialidad, relevancia, porque son muy costosos de identificar directamente, los llevaré a costos indirectos. ¿Son necesarios? Eso no hay duda, pero sí es difícil llevarlos de una manera económicamente viable de forma directa al costo del producto, y por esto los llevo de manera indirecta. Distribuyo ese costo en todos los productos que estoy fabricando o prestando servicio en el caso de un servicio. Todo esto también está enmarcado en el concepto costo-beneficio. Siempre tengo que pensar, ¿es costoso o beneficioso esto que estoy haciendo? ¿Es económicamente viable? Es importante aquello. Veamos esto entonces a través de un ejemplo. Tenemos una silla en este caso. Fíjense que la parte de arriba es de plástico y tiene patas de madera. Entonces, ¿qué costos están involucrados en la fabricación de esta silla? ¿Cuáles de ellos son directos y cuáles son indirectos? Veamos en esta tabla, aquí está listado todos los elementos del costo. Materias primas, mano de obra y también hay costos indirectos de fabricación. Partamos por el plástico. La silla era de plástico. ¿Qué cree usted? ¿Directo o indirecto? Es un costo directo. Está claramente dentro del producto, es relevante. Forma parte más del 50% del producto y es económicamente viable identificarlo. La madera, ¿qué cree usted? ¿Costo directo o costo indirecto? Es un costo directo. Al igual que el plástico, yo lo puedo identificar con claridad. Puedo saber cuánta cantidad de madera requiere una silla. Y si puedo saber cuánto se requiere para una silla, puedo saber para la cantidad que requiere. El pegamento, ¿qué hablamos respecto a él? ¿Es relevante? ¿Es material? ¿Es económicamente viable identificarlo? Responda, ¿directo, indirecto? Indirecto. Al igual que los tornillos, que también son indirectos, por las razones que acabamos de ver que tienen que ver con los factores que me ayudan a decidir si es un costo directo o un indirecto. En el caso de la pintura, si se requirió pintar, por ejemplo, toda la parte del plástico de un color, yo podría decir que es un costo directo. ¿Es relevante? Tengo que decidirlo. ¿Puedo identificarlo de una manera económicamente viable? Veamos la siguiente, las herramientas. Herramientas, por ejemplo, para cortar, para pulir, para lijar, para pintar. Estas herramientas, si bien son necesarias para fabricar el producto, el problema es que económicamente viable no las puedo identificar directamente al costo y por lo tanto son costos indirectos de fabricación. Ojo que en este caso tenemos que tener cuidado, que no es el valor de la herramienta por completo, sino que es la depreciación o el desgaste que tuvo la herramienta en la fabricación de los productos. La fábrica, el lugar físico, es relevante en términos totales, pero ¿cómo yo lo distribuyo a un producto, a la silla? Y pensemos incluso que puede haber en esta fábrica varios tipos de productos, sillas, mesas, escritorios, bibliotecas. ¿Cómo voy a rastrearlo de manera directa? No es viable económicamente. Por lo tanto, en ese caso también es un costo indirecto. El trabajador, la mano de obra, pero es un trabajador que corta la madera, que corta el plástico, o puede ser el armador o el pintor. En ese caso son mano de obra directa, personas que están asociados directamente e identificablemente al producto. Y finalmente, ¿qué sucede con el supervisor? Aquella mano de obra, aquel trabajador que está en una línea más arriba que el operador, aquel que corta, ensambla, pinta. Este supervisor, a pesar que es necesario para coordinar, organizar, administrar la planta, no es directo al producto. No se puede identificar claramente en un producto. A través de este ejemplo, entonces, hemos podido identificar claramente cuáles son
la diferencia entre un costo directo y un costo indirecto. Muchas gracias.